Aprende ahora Educación y Derecho con los estudiantes de la INCA. Bienvenidos a este espacio virtual donde estudiantes de la INCA daremos a conocer a través de un viaje académico muchos temas relacionados con el derecho. Hablaremos de las causales de terminación anticipada de procesos en Colombia, la influencia política a través del sistema jurídico, la confianza de la sociedad en el sistema judicial y adicional cómo los fallos de nuestros jueces nos llevan a crear una confianza en uno de los poderes públicos. A lo largo de nuestros procesos pedagógicos explicaremos cómo funcionan los sistemas normativos, pero hoy te invitamos a que te concentres en terminación anticipada de procesos en Colombia. En cada episodio contaremos con la participación de expertos en la materia, abogados, jueces y académicos, quienes compartirán sus conocimientos y experiencia para ayudarnos a entender mejor los desafíos y oportunidades de la terminación anticipada del proceso legales. Así, te invito a preparar un viaje educativo, lleno de información valiosa y discusiones apasionadas. Gracias por unirte a nosotros en Proceso Anticipado de Derecho en Colombia. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún episodio. Buenas noches. Hoy hablaremos de un tema muy importante, la terminación anticipada del proceso. Mi nombre es Humberto Montejo y con mis compañeros tocaremos varios puntos, como su definición, su parte legal, ética, tendremos ejemplos, ventajas y desventajas. Tenemos un ejemplo muy claro como el de Andrés Felipe Arias, una pequeña participación de expertos, el cual nos llevará a una mejor comprensión del tema. La terminación anticipada del proceso son unos mecanismos legales que nos pueden ayudar a cerrar un proceso antes de que llegue a juicio. Se aplica en varias áreas del derecho, penal, civil. Esto puede llevar a cabo por medio de la conciliación, el preacuerdo con la fiscalía, sentencias anticipadas. Tiene ventajas y tiene desventajas. Reduce el tiempo de las dos partes, los costos asociados al proceso. Y desventajas, puede llevar a decisiones apresuradas. Comencemos. Mi nombre es Tania Karina Gómez Arias. Me acompaña mi compañero Jorge Armando Méndez Vargas. Gracias, Tania. En este episodio hablaremos de las causales de terminación anticipada de procesos judiciales en Colombia. Vamos a abordar este tema que es muy relevante en el sistema judicial colombiano. Utilizaremos como eje central el caso de Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En Colombia, las causales de terminación anticipada de procesos están reguladas principalmente en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal. A continuación, detallamos las principales causas que pueden llevar a la terminación de un proceso judicial antes de que dicten una sentencia. Bien, y en ese orden hablaremos de la primera causal, que es la muerte del procesado. Y es justamente cuando el acusado fallece durante el proceso. Este se termina automáticamente, indudablemente. No se puede continuar con el juicio si la persona ya no está viva. El fundamento legal lo encontramos en el artículo 394 del Código de Procedimiento Penal colombiano. Segunda causal, conciliación. En ciertos delitos, especialmente los de menor gravedad, las partes involucradas pueden llegar a un acuerdo y resolver el conflicto mediante una conciliación. Esto puede llevar a la terminación anticipada del proceso. Esta causal es más común en delitos de carácter patrimonial o menos graves. Está fundamentada en los artículos 389 y 390 del Código Penal. Causal número 3. El acuerdo de reparación integral a las víctimas. Si el procesado indemniza a la víctima o resarce el daño causado en casos de delitos como hurto, fraude, entre otros, puede solicitar que se termine el proceso anticipadamente. Aquí en esta causal encontramos un beneficio, y es que la víctima, al recibir una compensación, ella puede optar por perdonar al acusado, lo que lleva a la terminación del proceso. Lo podemos encontrar en el artículo 392 del Código Penal. Cuarto, reconciliación entre las partes. En algunos casos, especialmente en delitos de menor impacto social, si la víctima y el agresor logran llegar a un acuerdo, el proceso puede ser cerrado antes de que llegue a juicio. Frecuentemente se usan delitos leves, como lesiones personales sin gravedad, entre otros. En el Código Penal se permite la terminación de ciertos procesos mediante este tipo de acuerdos. Quinta causal, la colaboración eficaz. En el caso de delitos relacionados con el crimen organizado,
Si el acusado coopera con las autoridades ofreciendo información valiosa sobre otros miembros de la organización, puede obtener una reducción de su pena o una terminación anticipada del proceso. Se utiliza principalmente en casos de narcotráfico y delitos organizados, y esto lo podemos encontrar en el artículo 349 del Código Penal. Causal 6. Gracia presidencial. El presidente de la República tiene la facultad de conceder indultos o reducir penas a las personas condenadas. Esta es una de las causales más controvertidas, ya que permite la terminación anticipada del proceso, pero se considera una medida excepcional. Se puede aplicar a casos de condenados que ya han sido sentenciados. La gracia puede terminar el proceso judicial antes de que se cumpla la pena. Está estipulado en el artículo 150, en el numeral 19 de la Constitución Política de Colombia. Causal séptima. El sobreseimiento del proceso. El juez puede sobreseer o terminar un proceso cuando se considera que no hay elementos suficientes para continuar con la acusación, ya sea por falta de pruebas o por el desistimiento de la víctima. Lo encontramos en el artículo 332 del Código Penal. Causal 8. Transacción penal. Acuerdo entre el fiscal y el acusado. En ciertos delitos, el fiscal puede acordar con el acusado una transacción penal, por ejemplo, una reducción de pena a cambio de reconocer los hechos o pagar la reparación a la víctima. Esto puede llevar a la terminación anticipada del proceso. Su aplicabilidad usualmente es en delitos de baja intensidad penal, donde el acusado acepta parcialmente los hechos. Está estipulado en los artículos 327 y 328 del Código Penal. Causal novena y última. El desistimiento del acusador. Si la víctima o el acusador decide desistir de la acción penal, el proceso puede ser cerrado antes de que se dicte sentencia, siempre que no se trate de un delito de acción pública. Principalmente podemos ver esta causal en delitos privados, y el fundamento legal está en el artículo 286 del Código Penal. Con estas explicaciones de las causales, vamos a hacer unas consideraciones adicionales, Tania. Lo primero son las reparaciones del daño, y es que en varios casos el acusado puede solicitar la terminación anticipada si muestra que ha reparado el daño causado a la víctima, como en casos de hurto, fraude, lesiones personales, entre otros. También hay una causal que es materia de controversia, y es la gracia presidencial, y de cómo esta se da en casos políticos. Estas gracias presidenciales o suspensiones de procesos son a veces utilizadas en casos de figuras públicas, lo que genera controversia sobre el uso de esta figura en contextos políticos, como ocurrió con el caso de Andrés Felipe Arias, que es justamente el caso relevante del que vamos a hablar. Y para este caso haremos una presentación de lo que significa el caso de Andrés Felipe Arias. En 2014, Arias fue condenado a 17 años de prisión por su implicación en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, un esquema de corrupción que desvió subsidios destinados a los campesinos colombianos. Sin embargo, en lugar de cumplir su condena en prisión, Arias solicitó y recibió una gracia presidencial del presidente Juan Manuel Santos, lo que generó gran controversia y preguntas sobre la justicia en Colombia. Hoy explicaremos y además haremos una gran exploración sobre este caso, su relación con la terminación anticipada de procesos judiciales y las implicaciones legales y sociales de esta figura. Realmente esto nos lleva a hacernos dos preguntas. ¿Es justa la gracia presidencial en estos casos? Y dos, ¿cómo afecta a las víctimas y a la confianza del público en la justicia? Compañera Tania, ¿y qué tal si para un efecto académico nos haces una narración de lo que significa el caso de Andrés Felipe Arias, por favor? Claro, Jorge. Para entender más el caso de Andrés Felipe Arias, vamos a hacer un poco de historia. Agroingreso Seguro fue un programa de gobierno de Uribe Vélez, diseñado para otorgar subsidios a los campesinos colombianos, con el objetivo de mejorar el sector agrícola. Sin embargo, la investigación reveló que esos subsidios fueron mal entregados, beneficiando a personas de altos ingresos, familiares de políticos y empresarios, en lugar de llegar a los verdaderos campesinos necesitados. En este contexto, Andrés Felipe Arias, como ministro de Agricultura, fue acusado de malversación de fondos públicos y de ser responsable de la corrupción y de la distribución de estos subsidios. En 2014, Arias fue condenado a 17 años de prisión por su rol de escándalo. Sin embargo,
Lo que causó gran indignación fue que en lugar de cumplir con su condena, recibió una gracia presidencial de Juan Manuel Santos, lo que en efecto terminó su proceso judicial de manera anticipada. La gracia presidencial es una facultad otorgada al presidente de Colombia para perdonar o reducir las penas de personas condenadas y fue utilizada en este caso para liberar a Arias, generando un debate profundo sobre su uso en casos de alto perfil político. Gracias, Tania. De verdad que el análisis de estos casos nos llevan a hacernos varias evaluaciones. Si realmente esta gracia presidencial se obtiene solamente para beneficios políticos y no para beneficios de la justicia. Y son quizás interrogantes que la misma sociedad colombiana se hace. Y son interrogantes que a lo largo de estas intervenciones en estos videos podemos seguir realizando. Para finalizar, quizás vamos a hacer una relación de los beneficios y perjuicios que pueden llevar estas terminaciones anticipadas de procesos. Porque si bien sabemos que esto también tiene beneficios, para algunas personas también tiene unos perjuicios también quizás para la misma justicia en Colombia, y es esa sensación de falta de confianza del pueblo hacia nuestros jueces colombianos. Y en ese orden entonces hablaremos de los beneficios. Primero, esto lleva a una agilización de procesos judiciales porque entre otras cosas también permite resolver casos de manera más rápida, reduciendo la carga en los tribunales. Segundo, uso eficiente de los recursos. Al evitar juicios largos, el sistema judicial puede concentrar sus esfuerzos en otros casos. Tercero, posibilidad de acuerdo y reparaciones. En algunos casos puede permitir que las víctimas reciban una compensación más rápida. Ahora hablaremos de los perjuicios, Jorge. Perfecto. En primer lugar, encontramos una posible impunidad. Si la figura de la terminación anticipada se usa de manera inapropiada, podría permitir que personas culpables eviten cumplir sus condenas. 2. Desconfianzas públicas. La utilización de esta medida en casos de figuras políticas o poderosas puede erosionar la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial. 3. Impacto en las víctimas. Para las víctimas, saber que un proceso se termina antes de que haya una sentencia definitiva puede resultar en una sentencia de que la justicia no se hizo completamente. En el caso de Andrés Felipe Arias, la gracia presidencial actuó como una forma de terminar su proceso judicial de manera anticipada, lo que dejó muchas dudas sobre si fue una medida justa. Para este tema nosotros haremos una aclaración. Estamos haciendo una intervención de carácter académico. Y para concluir, vamos a hacer un resumen. Más que un resumen, es una reflexión referente a este tema hoy con la terminación anticipada de los procesos judiciales en Colombia. El caso de Andrés Felipe Arias nos deja lecciones importantes sobre el uso de mecanismos legales como esta terminación anticipada de procesos. Si bien es fundamental contar con formas ágiles de administración de justicia, también es necesario asegurar que estos mecanismos no sean utilizados de manera que favorezca a quienes tienen poder político o recursos. La justicia debe ser equitativa para todos, sin importar la posición social o política de los acusados. En última instancia debemos preguntarnos, ¿es justo que figuras políticas de alto perfil eviten cumplir con las consecuencias de sus actos solo por su posición? La respuesta a esta pregunta es algo que sigue dividiendo a la sociedad colombiana y que además nos sirve para estos aspectos de crecimiento profesional. Para este caso, y muy seguramente más adelante, podremos hablar de la importancia de la superestructura política y de la estructura jurídica en Colombia. Muchas gracias, Tania. Hicimos una intervención académica referente a la terminación anticipada de procesos en Colombia. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a todos y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Dentro de las ventajas y desventajas de la terminación anticipada de los procesos, y la principal de estas, a mi parecer, se encuentra que es la celeridad. Se considera que representan una simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo, como producto del acuerdo de las partes en el proceso, y esto permita la descongestión del aparato judicial. Las características y ventajas de su implementación es garantizar un pleno acceso a la administración de justicia mediante decisiones prontas y ágiles, incidiendo así en el aumento de la eficacia y de los mecanismos existentes.
Ahora bien, otra de las ventajas es que permite terminar el conflicto sin necesidad de llegar a un juicio de debate, por lo que permite evitar gastos de dinero que todo juicio requiere, como los altos costos procesales en los que debe incurrir el Estado para que opere el sistema judicial. Es decir, se debe tener en cuenta las ventajas que puede acarrear estas herramientas que permiten simplificar el sistema penal actual, acelerando una culminación a través de la justicia restaurativa y premial. Por otro lado, las desventajas que podemos encontrar es la posibilidad de que los acusados reciban penas reducidas o que las víctimas no obtengan, o por el contrario, se queden con esa percepción de la falta de una justicia plena. Se cree una desigualdad por las capacidades o recursos que tenga una de las partes y sirva para que genere presión a la parte más débil para aceptar una solución desfavorable, toda vez que esto es una desventaja. Otra, la capacitación de la ente fiscal, pues para que la aplicación de los instrumentos de justicia restaurativa sean unas necesidades de los sujetos procesales penales al incrementar la alternativa penal, mejorar el tejido social y generar congruencia entre la norma y la realidad de los hechos, constituyendo verdaderamente una seguridad jurídica, manteniendo el interés del público dentro de la ley penal colombiana. Lo que se propone es que se oriente de forma adecuada del caso para que deje de temer en la implementación del principio de oportunidad, se propenda a la difusión de las ventajas de este instrumento de terminación anticipada, ya que pues, el desconocimiento no puede ser una excusa para no aplicarla, en todo caso sin una percepción de impunidad. En Colombia actualmente existe un dilema que deja muchos interrogantes con la cuestión de la terminación anticipada de los procesos judiciales en el país. Una de las cosas que de pronto se deben de tener en cuenta, o bueno, son preguntas que prácticamente hace la opinión pública, es qué tan garante, qué tan bueno es el sistema que se debe manejar en cuestiones éticas y legales con respecto a la terminación de lo anticipada de los procesos. Desafortunadamente Colombia no tiene como esa fuerza para generar de pronto una estructura mucho más sólida en el cuestión de manejar el tema. La cuestión y la pregunta ¿es muy eficaz? ¿Es valedera la situación para manejar los procesos así? Hay que tener en cuenta que desafortunadamente inclusive hay casos específicos hoy en día sobre el tema de que existen modos y puntos para el acondicionamiento de la terminación anticipada en los procesos que actualmente se conocen hoy en día en el país. Uno, existen ciertos modelos. Primero que todo pues está la ley 906 del 2004, ¿sí?, que pertenece al Código de Procedimiento Penal, en el cual informa y se utiliza en el sentido de que para delitos menores o para delitos de narcotráfico, ¿sí?, se están adjudicando por ese caso. Existe también la ley de 1474 del año 2011. Esta ley que acabo de nombrar habla sobre los estatutos de la anticorrupción, dan como los beneficios para poderse allanar a los cargos y así tener de pronto una reducción en las reducciones de penas según el delito que tengan sobre este ámbito. Igual hay que tener en cuenta una pequeña definición de la terminación anticipada del proceso, que fue diseñada para reducción de penas, ¿sí? Puntos claves o como preguntas que también se hace la opinión pública hoy en día es qué tan beneficioso es esta modalidad
tanto para las personas que lo solicitan como para las víctimas, en qué favorecen reparaciones para ambas partes, ¿sí? Esa es como la estructura de pronto del por qué fue diseñado este punto. Y la otra cuestión es de que en Colombia tenemos 3 puntos muy reconocidos sobre el uso de esta modalidad, que entre esos está está la contratación con Odebrecht, que desafortunadamente se destapó una olla de corrupción, ¿sí? Tanto para políticos como para empresarios, y entre esos inclusive las personas que lograron hacer esa contratación en su momento fueron los 2 hijos, Jerónimo y Tomás Uribe, que fueron los que prácticamente iniciaron esas contrataciones con Odebrecht. Y pues con el pasar del tiempo inclusive no fueron juzgados ciertas personas, y también fueron juzgados otros, como el viceministro de Transporte, el cual se allanó a los cargos y tuvo una reducción de pena demasiado gigante con respecto a ese tema, más nunca se demostró de pronto en qué forma se pudo hacer una reparación directamente hacia las víctimas con ese caso, ya que pues desafortunadamente la corrupción fue un desatino demasiado gigante en el país con respecto a ese tema. Otro punto ícono que existe actualmente y es muy reconocido por la gente es el caso de Agroingreso Seguro, la AIS, el cual fue diseñado para apoyar y ayudar al campesinado colombiano. Y pues desafortunadamente en su tiempo el señor Andrés Felipe Arias, que era el viceministro de Agricultura, resultó implicado en procedimientos ilegales y malos manejos de recursos, el escándalo fue en el 2014, quedó con una pena condenatoria de 17 años para ese tema. Él también se acogió en muchas modalidades y en muchos casos, con esta misma modalidad en muchos casos, para poder hacer su reducción y pues tener sus beneficios propios, y desafortunadamente pues la fiscalía no le aceptó, hasta la fecha actual no le aceptó ciertas cosas con ese tema. Igual los abogados de él están en esa temática de buscar ese ámbito para evitar pues de que prácticamente sea una condena total, sino que vean el beneficio de reducción, pero desafortunadamente tampoco se ha mostrado de pronto en qué forma se le va a hacer una reparación a las víctimas con ese tema. Y el último caso que actualmente se ve es el proceso de paz, la firma del acuerdo del 2016, el cual tuvo fundamentación en La Habana. También, por ejemplo, se puede ver como ese punto que fue creada la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, en el sentido para tomar esa temática del procedimiento de las personas, por ejemplo, los excomandantes guerrilleros, tengan esa modalidad de poder acogerse hacia esa ley y no pagar de pronto delitos de lesa humanidad, que son como los más delicados del asunto, y se han visto en cierta forma benefactorios, porque la firma del acuerdo se llegó a un punto de una creación inclusive hasta de un partido político. Hay varios que pertenecen a curules del Estado, con el Senado, con representantes de la Cámara, ¿sí? Y pues lo único que se le vio como en beneficio gracias a eso es la cuestión de las amnistías que tienen en su momento, y hay muchos que hasta el momento no han generado como ese acorde para la reparación de víctimas. La JEP, como más de uno conoce, fue creada con ese fin de hacer reparación a las víctimas del conflicto armado en su época con la extinta FARC-EP, y a la fecha actual los procedimientos que se están haciendo de reparaciones de víctimas es con lo social. Eso sí se está manejando con lo social. Pero entonces la cuestión radica es que hay muchos casos, y digamos estos 3 que estoy dando como íconos, de que ellos prácticamente se acogieron a esta normatividad para buscar o sean beneficios propios o sean beneficios colectivos. Pero entonces queda como el interrogante, ¿qué pasó con las víctimas? ¿En qué se basa la víctima? Ahí es donde hay muchas preguntas que se den con el tema, ¿sí? De los procedimientos, de terminación de anticipada de los procedimientos, de que si es algo favorable, que si realmente sí busca este acorde
y que realmente se haga la reparación de las víctimas con el caso. En este momento, pues, cositas que, digamos, a cuestión personal que uno puede decir que puede ser fundamentado como para evitar de pronto es eso de que se reestructure la ley, se pueden hacer de pronto alguna derogación con respecto a la ley para evitar como ese mal manejo y se le dé realmente a las personas, según su caso, el manejo pertinente, de que no sea solamente para beneficio de una forma o que tengan que utilizar los medios jurídicos en el sentido de que sea manipulable, de que sea algo estructurado, que sea algo sólido, sea fuerte, para tener una justicia un poco más equitativa para víctimas y se les haga su respectiva reparación a sus derechos y a sus cuestiones personales en el país. Muchas gracias por de pronto escuchar este tema, que igual es demasiado complejo, demasiado extenso, pero que se puede manejar de alguna forma estructurando ciertas cosas con respecto a la ley y que no quede en la impunidad muchos casos de corrupción, de mal manejo sobre la normatividad de la terminación anticipada de los procesos. Buen día. Deja tu me gusta y nos vemos en un nuevo episodio de Derecho al Punto con Junior Humberto Montejo y su grupo de trabajo número 9, Éxito Legal.